¿Qué tal, mis amigos? Sean bienvenidos a este nuevo video, un video que va a estar muy interesante y vamos a hablar nada más y nada menos que los libros deuterocanónicos, la compilación de la Biblia. Un poquito vamos a esbozar sobre y vamos a hacer la comparación sobre los argumentos mismos de los protestantes. Libros que los protestantes llaman apócrifos, libros que los protestantes excluyeron de sus Biblias, que nosotros los católicos los tenemos en nuestra Biblia, en la Biblia sagrada, en la original Biblia que ha nacido ya hace tiempos remotos. Entremos en materia. Pues bueno, el título de este mismo video es: los libros deuterocanónicos son libros sagrados que los protestantes quitaron de sus Biblias. Los libros deuterocanónicos forman parte de la misma sagrada escritura, de la sagrada Biblia. Los protestantes los quitaron de sus Biblias argumentando que no es palabra de Dios, aunque existen muchas evidencias, pruebas históricas que dicen lo contrario. La Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica creen que sí es palabra de Dios. No fue hasta 1519 que surgió una gran controversia injustificada sobre el número de los libros que debe contener la misma Biblia. Son 73 como afirman los ortodoxos y católicos, o 66 como sostienen los protestantes. En otras palabras, los libros Tobías, Judith, Primera y Segunda de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y el libro de Baruch pertenecen efectivamente a la Biblia, o estos no son inspirados o no deben incluirse en las Sagradas Escrituras. Estos libros disputados son referidos como libros deuterocanónicos por los mismos ortodoxos y por los mismos cristianos católicos, y como apócrifos, conocidos así por los mismos protestantes. Algunas veces se puede diferir en el número de 72 o 73 libros. Esto no significa que exista un desacuerdo respecto al número exacto de los mismos libros, sino la disparidad solamente tiene que ver si se toma al libro de Lamentaciones y al de Jeremías como uno solo, como un solo libro, o como dos separados. Entonces ahí tú ya vas a ver si son 72, si se toma Lamentaciones y Jeremías como un solo libro, van a quedarte 72 libros, pero el contenido va a estar ahí. Si separas al libro de Lamentaciones con el de Jeremías, vas a tener 73 libros, como evidentemente los hay. Entonces no hay diferencia entre 72 y 73 si existe esta unión entre estos mismos libros. Ahora voy a presentar una parte de la porción protestante. Vamos a resumir sus puntos principales. Primer punto sería que, y lo que dicen los protestantes es que los propios judíos solo tenían o solo tienen 39 libros en su Antiguo Testamento, en el AT, en adelante. Esto no es sin los deuterocanónicos, no significa que estos mismos tengan los deuterocanónicos. Bueno, el argumento es prácticamente esto. Los judíos tienen 39 libros en su Antiguo Testamento. Esto es sin tener los libros deuterocanónicos. Por eso nosotros tenemos 39 libros, dicen los protestantes. El segundo punto que también dicen los protestantes es que en el Concilio de Trento nosotros los católicos agregamos los 7 libros deuterocanónicos a la Biblia en 1546. Otro argumento que vamos a refutar. Tercer argumento también refutable, muy fácil, es que Jesús nunca citó los libros deuterocanónicos, así que estos no son inspirados. Bueno, también vamos a dar respuesta a esto, pero déjenme decirles que un nuevo video va a surgir con todas las coordinaciones todo lo que el mismo Señor Jesucristo ha hablado y sí ha citado los libros deuterocanónicos. Antes de contestar estas mismas objeciones, permítanme recomendarles uno de los mejores libros que puede consultarse para defender la posición o la postura ortodoxa y católica, del autor Mark P. Shea. Estamos hablando de este libro que se llama, en forma de pregunta, es el título del libro, y se llama ¿Con qué autoridad? Un evangélico descubre las tradiciones católicas. El converso del protestantismo, Mark P. Shea, aborda muchos temas que involucran la autoridad bíblica y explica las razones por las cuales él ya no puede seguir siendo protestante después de haber investigado los orígenes y la esencia misma de la Biblia, y en especial los problemas epistemológicos que lo rodean. Esto es la respuesta a la pregunta: ¿cómo tenemos la certeza? O sea, ¿con qué autoridad ustedes han hecho esto, sectarios o protestantes? ¿Cómo tenemos la certeza de que ustedes dicen la verdad? Pues ese es el libro de Mark P. Shea.
Ahora sí vamos a responder a las mismas objeciones protestantes. Primera objeción era que los judíos solamente tenían 39 libros en su Antiguo Testamento, y esto significa que no tienen los 7 libros deuterocanónicos ya mencionados. Esto sostienen los protestantes, pero la respuesta que nosotros le podemos dar a la primera respuesta a la objeción número 1, es que en verdad que desde el año 90 la mayoría de los judíos no han aceptado los libros deuterocanónicos como inspirados. Por lo tanto, concluyen los protestantes, estos no son inspirados ni son escritura, ya que a los judíos les fueron confiados los artículos de Dios. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 3, versículo 2, y eso lo dicen: los oráculos de Dios han sido confiados a los judíos, y los judíos solamente tienen 39 libros, pero esto solamente es desde el año 90, o sea, ahí hay un dilema. Sin embargo, también nosotros debemos notar que los judíos no definieron el canon de sus mismas escrituras. No hay ni un solo escrito que digan que hayan celebrado un concilio, que hayan celebrado un acuerdo entre judíos para decir: estos son los libros que vamos a tener. No definen su canon. En el año 90, después de la venida del Mesías, los judíos ya no seguían ni ostentaban la verdadera religión, ya que ellos habían rechazado al mismo Mesías desde Pentecostés. La Iglesia de Jesús, la Iglesia Católica, fue la institución investida de toda autoridad, y esto lo podemos ver en Mateo capítulo 16 versículo 18 al 9, Mateo capítulo 18 versículo 18, en el libro o en la carta del mismo San Pablo de Efesios capítulo 3 versículo 10, y en el escrito de San Lucas, que son los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15. Entonces, por lo tanto, lo que hayan o no decidido los judíos en un concilio después de la venida de Jesucristo en el año 90 después de Cristo es totalmente irrelevante, pues ya no seguían la verdadera religión y habían rechazado al mismo Mesías. ¿Por qué razón los mismos judíos consideraron solo 39 libros como inspirados? Pues porque sabían que los cristianos, sus archienemigos, estaban utilizando la versión griega de las Escrituras, las cuales incluían los libros deuterocanónicos, y ellos quisieron distinguirse muy claramente de los mismos cristianos. Esto querían pues ellos mismos recuperar su identidad. Además, los deuterocanónicos contienen muchas profecías cristianas y alusiones al Nuevo Testamento, algo que los judíos no podían tolerar. Un ejemplo perfecto de esto podría ser Sabiduría capítulo 2 del versículo 10 al 24, lo cual es una de las profecías más claras acerca de la pasión del mismo Señor Jesucristo en toda la Escritura. Sin embargo, los judíos eran también anticristianos. En efecto, pues los mismos primeros cristianos utilizaban los libros deuterocanónicos. Una prueba de esto puede encontrarse también en las primeras versiones artesanales de las Escrituras, en la Vulgata, en la Siriaca y también la Copta, así como al revisar la liturgia primitiva de la misma Iglesia. ¿Por qué entonces debemos confiar en una institución y en sus enseñanzas que maldice a los cristianos y repudió al Mesías con el fin de saber que pertenece y que no pertenece a la Biblia? Pues esto no tiene sentido. Además, si confiamos en los judíos respecto al canon de las Escrituras, debemos hacerlo con consistencia, y así también deberíamos deshacernos de todo el Nuevo Testamento, ya que los mismos judíos creen que el Nuevo Testamento no había sido escrito y por lo tanto no entró en su consideración. Aún así, ningún protestante hace esto. En efecto, ellos quieren solo los 39 libros del Antiguo Testamento, confiando en los judíos para tal decisión, pero también quieren conservar los 27 del Nuevo Testamento que los mismos judíos rechazan. O sea, ahí hay una contradicción, desconfiando de los judíos en esta misma ocasión. ¿Por qué tal inconsistencia? ¿Por qué tal postulación totalmente nefasta, mamarracha? Esto solamente se ve en el lado del protestantismo. La respuesta a la objeción número 2 sobre el Concilio de Trento y sobre si el Concilio de Trento había agregado los 7 libros deuterocanónicos a la Biblia en el 1546, y vamos a responder esto fácilmente. La respuesta a la segunda objeción de los mismos protestantes pues es esta: es que
porque tiene muy poca solidez esta misma postulación, esta misma objeción. Lo que realmente sucedió es que desde los concilios de Roma, Hipona y Cartago y a finales del siglo IV a los fieles pues cristianos se les ha enseñado que los libros deuterocanónicos son escritura, son palabra de Dios, y estos han sido utilizados como tales. Y esto ha sido desde siempre. Te estoy hablando desde el a finales del siglo número 3, al comienzo del siglo número 4, al finales del siglo cuarto. Te dice también que los concilios, por ejemplo, de Roma, Hipona y Cartago, ya confirmaban estos mismos libros como palabra de Dios. Así que el concilio de Trento de 1546 no queda, no es un postulado correcto. Sin embargo, no fue hasta 1546 cuando estos libros fueron solemnemente dogmáticamente definidos como pertenecientes al canon, ya que no fue sino hasta entonces que la inspiración divina de estos libros fue cuestionada y ninguna doctrina es definida sino hasta que se pone en duda. En esos tiempos se había puesto en duda radicalmente la autoridad que tenían esos mismos libros, así que el Concilio de Trento lo que hace es rectificar, reanudar y repetir lo que decían ya en el siglo número 3. ¿Acaso no se acuerdan, decía, del siglo número 4 cuando se ha establecido que esto era palabra de Dios? Porque ustedes ahora quieren quitar esta palabra de Dios. No obstante lo anterior, ¿por qué Martín Lutero negó la inspiración de los deuterocanónicos? Pues porque estos 7 libros en disputa contienen muchas pruebas bíblicas de doctrinas ortodoxas y católicas, y esto no agradaba a Lutero, así que decidió que lo mejor sería ponerse de parte de los mismos judíos respecto al canon y justificar su rompimiento con la enseñanza de la Iglesia respecto a ciertas doctrinas. Lo que Lutero hizo entonces fue un simple acto de cobardía. Y pues bueno, cuando se le ofrecía una prueba bíblica para cierta doctrina, él simplemente mostraba su desacuerdo afirmando que, bueno, decía, esos libros en realidad no deberían estar en la Biblia, o sea, un pretexto totalmente protestante y sectario. Pero esa es la salida muy cómoda. Cualquiera podría argumentar que el nacimiento virginal de Jesús no está en la Biblia, y al ser confrontado por los mismos pasajes de San Mateo y San Lucas, o cualquier persona podría simplemente decir, bueno, sí, pero esos libros no deberían ser parte de la Biblia. O sea, cualquiera puede decir eso, pero verdaderamente no es así. Eran ya parte de la Biblia, eran ya inspirados y proclamados como palabra de Dios. Esto no nos lleva a ninguna parte. Finalmente vamos a dar la respuesta a la pregunta número 3, cuando te dice que Jesús nunca citó los libros deuterocanónicos, así que estos no son inspirados, dicen los mismos sectarios, protestantes, separatistas y divisionistas. Pues bueno, finalmente hemos llegado a la respuesta a la tercera objeción protestante. Su postura básicamente consiste en afirmar que si Jesús no citó directamente los libros deuterocanónicos, entonces estos no son inspirados. Sin embargo, este cargo es demencial. Primero que nada, Jesús no citó tampoco cada uno de los 39 libros del Antiguo Testamento que los protestantes consideraban inspirados. Es verdad que citó la mayor parte de estos, pero no sería suficiente, pues la mayoría no es el todo. ¿Qué pasaría entonces con los libros que no citó, como el libro, por ejemplo, de Ruth o el Cantar de los Cantares, etcétera? ¿No serían inspirados acaso? En segundo lugar, realmente no sabemos si Jesús, en efecto, alguna vez citará o no había citado los mismos libros deuterocanónicos, ya que no toda la revelación ha sido escrita en la Biblia, como te dice Juan capítulo 21, versículo 25. En tercer lugar, pues citar también un libro no implica automáticamente que se le considere inspirado. En Hebreos capítulo 11, versículo 36, por ejemplo, nos dice, el autor alude al libro apócrifo de la misma ascensión de Isaías, en el capítulo 5 del versículo 1 al versículo 14. En Judas capítulo 9 se nos habla de que el arcángel Miguel disputó con el diablo el cuerpo de Moisés. Esta disputa no se encontraba pues en el Antiguo Testamento, sino solamente en el libro apócrifo, la Asunción de Moisés, el cual no es inspirado. La mera
alusión a un libro o el citarlo no lo hace en automático o más o menos inspirado por Dios. Eso es totalmente falso. E incluso el aspecto más importante es que no es verdad que los deuterocanónicos no sean referidos o aludidos en el Nuevo Testamento. Esto en Eclesiástico Sirach, en el capítulo 5, del versículo 13 al versículo 14, se corresponde con Santiago, capítulo 1, versículo 19, Sabiduría capítulo 2, versículo del 12 al 20, se corresponde con Mateo 17, del 41 al 43 versículos, y Macabeos, capítulo 4, versículo 36 al 59, y segunda de Macabeos, capítulo 10, del versículo 1 al 8, se corresponden con San Juan, capítulo 10, versículo 22 y al 36. Realmente no existe alguna razón válida para rechazar los 7 libros en disputa. Los mismos protestantes aceptan los 27 libros del Nuevo Testamento, los cuales han sido definidos por los concilios de Roma, Hipona, Cartago, Florencia y Trento, y aún así no aceptan los 46 libros del Antiguo Testamento definidos por estos mismos concilios. ¿Por qué no? ¿Por qué esta misma inconsistencia? Lo que he presentado es un breve ensayo de la misma historia, son hechos, no es meramente mi opinión, pero existe razón legítima para rechazar los libros deuterocanónicos como si no fuesen inspirados, o la acción de Martín Lutero tan solo fue con el fin de justificar su mismo rompimiento con la tradición de 15 siglos de la Iglesia. Pues bueno, ustedes tienen la palabra en sus manos y les voy a leer algo que es muy importantísimo también. Deuteronomio, en el capítulo 4, versículo 2 nos dice: no añadáis nada a lo que yo os prescribo, ni nada quitéis, sino guardad los mandamientos de Yahvé vuestro Dios que yo os prescribo. El Antiguo Testamento, antes de Cristo, pues es bien sabido que el canon más antiguo del Antiguo Testamento pues es conocido como la Septuaginta. La Septuaginta fue traducida del hebreo al mismo griego por 70 eruditos de la gran de la gran biblioteca de Alejandría en Egipto. De aquí el nombre de Septuaginta, comúnmente conocida o abreviada como LXX, aproximadamente en el año 300 a.C. Se supone que estos mismos eruditos fueron comisionados por Alejandro Magno para recolectar los escritos de las principales religiones de su tiempo. La Septuaginta contiene los libros del Antiguo Testamento que compartían todos los mismos cristianos, junto con los libros deuterocanónicos utilizados por los ortodoxos, católicos y algunos protestantes. Vamos a notar también los autores sugieren también sobre la obra de Dinio Jerome Biblical, el comentario del Nuevo Testamento, este otro libro que también es importante para que tú lo puedas estudiar, y te habla pues sobre los argumentos de la existencia de los mismos 70, y pues es algo bien importante para nosotros tenerlo en cuenta. La escritura durante el tiempo de Jesús es también importante conocer, porque durante el tiempo de Jesús mucho del debate actual se centra en que si Jesús aceptó la Septuaginta como la escritura en los evangelios. Según ellos, Jesús nunca cita directamente la Septuaginta, pero esto no condena a ninguno de los mismos libros deuterocanónicos, ya que muchos otros libros del Antiguo Testamento que son canónicos según los mismos protestantes no los citó. Ninguna iglesia cristiana acepta solo a los libros del Antiguo Testamento citados explícitamente por Jesús y los otros no. O sea, esto es algo falso. Y los libros del Antiguo Testamento que no fueron citados por Jesús aún son considerados como inspirados. O sea, así que ¿a qué se refería pues Jesús cuando aludía a las Escrituras? Pues esta es una cuestión muy importante, ya que aparentemente no existía un canon definido o cerrado de la Escritura en los tiempos del mismo Señor Jesucristo. Los autores del Nuevo Testamento o de la Nueva Biblia Reina Valera también sostienen que no es claro que haya existido un canon de la Escritura en tiempos de Jesucristo. Después de revisar los datos disponibles, ellos afirman la conclusión de que no existía ningún canon rígido y cerrado en el judaísmo del siglo I y también del siglo II. Esto significa que cuando la iglesia estaba en su periodo de formación,
y utilizaba los libros sagrados de los judíos, no estaba obligada a adoptar ningún canon. Esto lo encuentras en la página 1041. Parte de la misma evidencia que ellos mismos presentan es la existencia de los libros deuterocanónicos en los rollos de Qumran o otros rollos del Mar Muerto. En estos rollos fueron encontrados fragmentos de 3 textos deuterocanónicos de donde se tiene la impresión que había muy poca distinción entre un canon cerrado con cualquier otro texto. Ellos notaron que allí se incluyen textos seculares con textos escriturales, aparentemente sin hacer ninguna distinción. Ellos también disipan cualquier idea de que los mismos judíos en Jerusalén tuviesen algún canon diferente a los mismos judíos de cualquier otro lugar. Es gratuita la tesis que dice que los mismos judíos en Alejandría tendrían alguna teoría de inspiración diferente a la que compartían los judíos de Jerusalén. Hablemos un poquito de Jamnia, pues a lo que se sostienen los mismos sectarios. Dicen Jamnia, se celebró en Jamnia esto que es el canon de los mismos judíos. Jamnia, también conocida como Javnel, fue una ciudad situada a unos 19 kilómetros del sur de Judá, cerca de la actual ciudad de Yabna. A finales del primer siglo, después de la caída de Jerusalén en el 70, se convirtió en una sala de los mismos eruditos o estudiantes judíos. Según la historia popular, en Jamnia se sostuvo un concilio, pero esto no pasó realmente cuando habían definido un canon supuestamente en el año 100. Esto es totalmente falso, déjenme decirles. Los libros deuterocanónicos en la iglesia de los primeros tiempos existen bastantes evidencias. Durante el primer siglo de la iglesia cristiana tan solo consistía en el Antiguo Testamento, leído en la versión de la Septuaginta. La autoridad residía en esta misma escritura y en las palabras del Señor, las cuales circulaban por el medio de la misma traducción o tradición oral, como es evidente en la misma carta de Clemente a los mismos Corintios. La versión LXX o Septuaginta o de los 70 también fue utilizada por los mismos autores del Nuevo Testamento. La mayoría de los mismos estudiosos datan del siglo de los mismos libros del Antiguo Testamento en fechas diferentes que van desde el mismo año 75 hasta aproximadamente el año 150 después de Cristo, o dependiendo también de que un libro se trate. Los autores de la misma escritura quieren que quienes escribieron en griego citan en los libros de la misma Septuaginta, ya que ésta estaba escrita en griego. Al tiempo que la misma iglesia creció y comenzó a aparecerse o a separarse del judaísmo y a aparecer un poquito más, los judíos comenzaron a codiciar una colección de mismos libros inspirados, ya sea como la respuesta al cristianismo o a las mismas divisiones entre las diferentes escuelas judías. Sostiene también que las mismas discusiones con los mismos primeros cristianos también contribuyeron a la decisión de los mismos judíos respecto a lo que constituía el canon del Antiguo Testamento. En su obra The Early Church de Henry Chadwick, dice que después que solo los cristianos recurrieran más a la Septuaginta, que se hizo más evidente el favorecimiento de los mismos judíos griegos a traducciones más literales al hebreo. Algunos rabinos denunciaron que los mismos que durante la misma elaboración de la Septuaginta se provocó un pecado parecido a la adoración del becerro de oro. Fue durante estos mismos primeros años de la misma formación de la iglesia que dos codificaciones diferentes del Antiguo Testamento se manifestaron. Como los judíos no dispusieron de todos los textos originales en hebreo de la Septuaginta, usaron esto como pretexto y rechazaron los libros deuterocanónicos considerándolos no inspirados. Entonces vamos a terminar aquí y vamos a decirles que evidentemente los libros deuterocanónicos tienen una gran historia. Y evidentemente es como la Iglesia Católica te lo muestra. No existe ningún escrito que te pueda demostrar todos los argumentos que ellos mismos sostienen.
Aquí vemos al Papa Francisco, por ejemplo, sostener unos escritos basándose también en las Santas Escrituras. Si los protestantes en este último punto se regían a lo que decían los mismos judíos, entonces no deberían creer en Jesucristo, porque los judíos rechazaban totalmente al mismo Cristo. Estos mismos que rechazaban la Septuaginta eran los que rechazaban a Cristo. Estos mismos que rechazaban y que habían matado al Señor Jesucristo eran los que rechazaban pues estos escritos de sus Biblias. Es más, el Nuevo Testamento para ellos no contaba, y hasta el momento creo que no cuenta como palabra de Dios. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, espero que les haya gustado pues esta misma información, y recuerden, ningún concilio en Jamnia se había celebrado, y esto que nadie les mienta, porque no hay ninguno que se atreva a decir, según la historia, que ese concilio se haya celebrado. No existe ningún concilio en Jamnia para poder definir las Sagradas Escrituras. Un concilio judío, eso no existe en Jamnia en esos tiempos. Así que mis amigos, los concilios católicos que ya he citado ha sido a lo largo del tiempo, y estos sí definían un canon de las Escrituras, escrituras que para nosotros y para todo cristiano es palabra de Dios. Nos encontramos en otra transmisión, Dios mediante, un poquito más tarde. Chao, chao.